Ahí estamos grabando. Ahora sí, Ahora sí estamos grabando. Muchas ahora gracias. sí, ahí sí, ahora sí empezamos. Bueno, pero un segundo. Como le decía, esta es una capacitación orientada más que nada a la instalación correcta de los termos, siempre pensando en cómo es el modo de funcionamiento eh, y que este funcionamiento nunca entre en conflicto con las capacidades de asistencia, tanto mecánicas como térmicas del equipo, ¿no? Para siempre conservar un adecuado rendimiento y una adecuada vida útil de la instalación. Bueno, energía solar. Bueno, acá podemos ver una vista general de los equipos, de lo que serían termotanques de tubos de vacío. Ya habíamos visto una capacitación anterior con termotanques de placa plana, ¿no? A diferencia de los termotanques de placa plana, eh, estos tienen tubos que son los encargados de recolectar la energía solar y convertirla en energía térmica en el agua, ¿no? Ahora vamos a ver que hay dos tipos. Están los presurizados y los NP. Los NP, perdón, los no presurizados y los HP que son los presurizados. Los HP tienen un tipo de tubo que se llama heat pipe eh, y los NP tienen un tubo que se llama tubo de vacío evacuado que trabaja principalmente lleno de agua y esa es la forma de trabajo y la forma que calienta el agua e intercambia calor con el tanque. Y después tenemos los colectores tipo split, que son una tecnología parecida a los NP. Y les decía, el tipo colector tiene los tubos como el heat pipe, ¿no? Son tubos del tipo heat pipe que lo que hacen es calentar el cabezal superior, que es el que es por el cual circula el agua, ¿no? Pero en los tubos heat pipe no hay agua. Eso es una ventaja con respecto a cuando hay temperaturas de congelación, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, acá podemos ver de, un gráfico en general, cómo muestra el consumo promedio de lo que sería la necesidad de calefacción, ¿no? La, la energía que consume una casa eh, en cuanto a agua caliente sanitaria, ACS, y en cuanto a calefacción. Pueden ver la curva gris, muestra la energía que necesita una casa en calefacción, y la roja, la energía que necesita la casa en agua caliente sanitaria. La agua caliente sanitaria es casi constante durante todo el año, en cambio la calefacción tiene un pico en los meses de julio y agosto y después cae. Esto plantea un problema para los sistemas de radiación solar de agua caliente, ¿no? En particular radiación solar de agua caliente, porque justo el pico de demanda de calefacción se contrapone con la menor generación de radiación en esos meses. Eso hace que nosotros cuando dimensionamos sistemas que son en particular para calefacción, sistemas de agua caliente para calefacción, tenemos que tener cuidado porque si la única aplicación que van a tener, ejemplo, los colectores solares, la única aplicación que van a tener va a ser la calefacción, nosotros podemos dimensionar un sistema que va a tener el 100% de cobertura en calefacción, pero en verano ese sistema no va a tener carga, porque la calefacción, la demanda de calefacción cae a cero. Ese mismo sistema no va a poder disipar todo el calor que va a generar.
porque los colectores de placa plana se van a seguir calentando, van a seguir trabajando. Entonces, ¿esto qué puede generar? Puede generar una sobrecarga en los meses que no se utiliza. Por eso, por lo general, lo que se recomienda cuando se dimensionan estos sistemas que son únicos para calefacción es tener un factor de carga de entre el 30 o el 40% de la cobertura de energía demandada, ¿no? Si el sistema demanda 100 de kilowatt hora de energía, nosotros no podríamos cubrir más del 40 o del 30% de esa demanda, en lo que es colectores solares, ¿no? De agua caliente. Ahora, si el sistema lo instalamos en conjunto y hacemos que aparte de la calefacción en invierno, eh, en verano usar el mismo sistema para calefaccionar agua caliente sanitaria o calefaccionar una pileta, ahí podemos subir un poquito el factor de carga, en vez de 30 a 40, podemos ir a un 50, a un 70, a un 80 y eh, poder tener en invierno una mejor cobertura y al mismo tiempo proteger el sistema de sobrecargas en verano, ¿no? Haciendo que el sistema disipe calor en la pileta, calefaccionando la pileta. Pero bueno, esto es para tener una idea de cómo es el funcionamiento y cómo es la energía solar térmica, ¿no? Que tiene sus particularidades a diferencia de la energía solar fotovoltaica. ¿Cómo vienen hasta ahora? ¿Me van siguiendo? ¿Se escucha bien? Hasta ahora se te escucha bien, Diego. Sí, Bueno. Bueno, acá tenemos unos gráficos que muestran eh, lo que sería el consumo en gas de distintos equipos. Obviamente que un calefón, un termotanque, tiene un 100% de consumo de gas. Ahora, cuando nosotros hacemos combinaciones de, por ejemplo, un termotanque solar más un termotanque convencional, podemos reducir ese consumo hasta un 18%. Si hacemos la combinación de un termotanque con un calefón, podemos reducir el consumo hasta un 4%, o sea, de un 100 nos vamos a un 4. Y obviamente ahí, si es un solo termotanque y se elimina el calefactor tradicional de gas o eléctrico, se elimina el consumo convencional y la reducción es 100% del total, ¿no? O sea que el consumo es 0%. Las necesidades de agua, ¿no? ¿Cuál es el consumo de agua de un hogar? 3 integrantes, 150 litros diarios. O sea, se calcula siempre 50 litros diarios. Siempre que hablemos de agua caliente sanitaria, ¿no? 50 litros por persona, diarios. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema me va a brindar 50 litros de rendimiento por día, por persona, ¿no? Un termotanque, por ejemplo, de 200 litros, va a generar 200 litros de agua caliente por día. No me lo va a generar en una hora, en 2 horas, no, lo va a generar en las 6 horas de luz solar pico o en las 5 horas de horas solares pico. No puedo pretender que un sistema caliente el agua que genere los 200 litros de capacidad del termotanque en poco tiempo. Lo va a generar durante todo el día de trabajo, ¿no? Eso también hay que aclararlo cuando hablen con los clientes porque el cliente a veces piensa que es instantánea, que el termo va a generar 200 litros en una hora de agua, va a pasar el agua de los 10 grados que la toma de la red, la va a pasar a 60 grados en una hora, y eso no es cierto. Bueno, acá podemos ver un ejemplo a la derecha pueden ver termotanques HP presurizables. ¿Qué quiere decir la palabra presurizable? Quiere decir que yo le puedo aplicar presión interna. Ahora vamos a ver qué presión. Y los no presurizables, también lo que indica la denominación, indica que no se le puede aplicar presión. Trabajan a la presión atmosférica, sin
sin presión relativa, ¿no? Bueno, siguiendo, acá vemos una imagen a la derecha, un tanque con tanque de precarga superior y a la izquierda un tanque sin tanque de precarga, un tipo HP. Bueno, algunas consideraciones técnicas de los no presurizados, ¿no? Eh, bueno, cómo está constituido un termo? Un termo está constituido por un tanque interior y un tanque exterior. El tanque exterior es en realidad una carcasa de cobertura, no es un tanque en sí, y en el medio hay un aislante de espuma de poliuretano, ¿no? De 50 milímetros. El tanque interior está fabricado de acero IC 304, ¿no? Es un acero inoxidable austenítico. Los aceros inoxidables austeníticos son los que mejor resisten la corrosión. Eh, en este caso, bueno, es un 304 2B. El espesor es 0,4 milímetros y el tanque, la carcasa exterior es un acero común 1020, un SAE 1020, pero con pintura epoxi también, que es una pintura que resiste la corrosión. Bueno, la temperatura de trabajo es de 55 grados a 95 grados, ¿no? Consideren, bueno, el peso en vacío, una cuestión importante cuando lo tienen que instalar, ¿no? Pueden llegar, por ejemplo, el de 150 litros puede llegar a pesar 67 kilos vacío, 217 kilos lleno de agua. Entonces, consideraciones en la logística cuando hagan la instalación, ¿no? Bueno, los componentes de un termo tipo NP no presurizado, tenemos el tanque, la estructura, los tubos de vacío, la barra de magnesio, que ahora les voy a explicar que esta barra de magnesio ya no viene con este guiador de plástico, ¿no? Un tanque de precarga, cuando sea necesario el uso del tanque de precarga, una válvula antirretorno, una válvula mezcladora y una resistencia del tipo eléctrica. Los nuevos tanques de Vega NP van a empezar a venir con barra de magnesio roscada, ¿no? Esto mejora la protección del tanque al garantizar lo que se llama la protección galvánica, ¿no? Esto mejora eh, el intercambio galvánico entre el material de magnesio y el hierro, ¿no? Y el hierro que forma el tanque interior. Al estar conectada, al estar roscada, tiene una conexión eléctrica y eso mejora la protección en cuanto a la corrosión. A diferencia de los modelos anteriores que venían con este sistema, que se metía en uno de los tubos, pero la barra de magnesio no tenía conexión eléctrica con el tanque. Por eso nosotros, en estos sistemas que si ustedes siguen recibiendo tanques que vengan con este sistema, recomendamos que saquen la varilla de la guía de plástico y suelten la varilla en el fondo del tanque, para que la varilla tenga un contacto eléctrico con el material de 304, de IC 304 del tanque interior. Les repito, esto es para mejorar la protección en cuanto a la corrosión, especialmente en esas zonas donde el agua es más dura, tiene más carbonatos que en otras zonas, ¿no? Bueno, tubos de vacío. El tubo de vacío, ¿cómo está construido? Tiene dos tubos de vidrio
uno adentro del otro, y en el centro se le evacúa el aire, ¿no? No tiene ningún gas, está en vacío. Y lo que sería la superficie interior del tubo interior tiene un material, que es un material se llama superficie selectora. Esa superficie selectora está hecha de, de un material que permite absorber la mayor cantidad de radiación y convertir esa radiación en calor. ¿Qué pasa cuando se rompe el vacío de un tubo? Bueno, cuando se rompe el vacío del tubo, acá podemos ver una imagen, eh, la imagen inferior a la izquierda, podemos ver el tubo de color plateado en la punta. Eso quiere decir que el vacío está presente, que hay vacío. Y cuando se rompe el vacío, se tiñe de color blanco y se vuelve transparente. Eso quiere decir que el tubo ha perdido el vacío. Si el tubo pierde el vacío, por ahí no pierde agua. Por ahí el agua sigue circulando acá adentro, pero pierde la capacidad de aislar. Entonces va a perder rendimiento térmico, ¿no? De la cantidad de calor que va a generar en el tubo interior, la va a empezar a perder porque ahora tiene aire y el aire hace lo que se llama intercambio calórico a través de un proceso de intercambio que se llama convención, o sea, por convención, va a empezar a intercambiar y lo va a empezar a sacar calor del tubo interior y lo va a empezar a transmitir al exterior. Por lo tanto, es importante cuando haya un tubo con estas características, cambiar el tubo. Bueno, barra de magnesio. Acá podemos ver una imagen. A la izquierda podemos ver una barra de magnesio nueva. Y a medida que vamos avanzando hacia la derecha, esa barra de magnesio se va, eh, en la del medio ya está eh, semi deteriorada y en la última está totalmente comida, ¿no? Un mantenimiento correcto del termo sería cada 6 meses ir a ver la barra de magnesio. Si a los 6 meses la barra de magnesio está nueva, el siguiente control no lo hago a los 6 meses, lo hago al año. Si al año la barra de magnesio está como la del medio, sigo con el control al año. Al otro año la barra de magnesio va a estar como la imagen de la derecha, cambio la barra de magnesio. Tengo que hacer un mantenimiento preventivo en cuanto a la barra de magnesio porque es importante para proteger de la corrosión al tanque interior. Y bueno, como pueden ver, el sarro en el agua, acá pueden ver una barra totalmente agotada y con depósitos de sarro, ¿no? El sarro, una vez que la barra de magnesio se agotó y no se cambió, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a depositar sarro por todos lados. En uno de los lugares donde más se va a empezar a depositar sarro son en los puntos más calientes del termo, y uno de los puntos más calientes es la resistencia. ¿Y qué puede provocar esto? Puede provocar también un desgaste prematuro de la resistencia, que tengamos que cambiar antes de tiempo la resistencia. Entonces, ustedes pueden observar cómo el no mantenimiento de la barra de magnesio me va a repercutir por un lado, en un deterioro de la resistencia y por otro lado, en oxidación o puntos de picado en el tanque interior. Bueno, construcción y funcionamiento de un termo, NP. Bueno, acá podemos ver el tanque interior.
En amarillo es el aislante y la carcasa exterior. Tenemos los tubos de vacío colocados abajo y como pueden ver está pintado de celeste. ¿Qué quiere decir? Porque el agua entra a los tubos de vacío, baja por los tubos de vacío y se calienta en los tubos de vacío. Por lo tanto, hay una comunicación entre el tanque acumulador y los tubos de vacío por el cual pasa el agua. Tenemos acá la resistencia, tenemos lo que se llaman snorkels, ¿no? Son unas extensiones que no deben ser por ningún motivo cortadas ni modificadas. Lo único que puedo hacer es cambiarlas de lugar. Si yo entro con agua fría por la parte superior, como se ve acá en la imagen, tengo que poner el snorkel para que el agua fría siempre esté entrando en la parte inferior del tanque, ¿no? Y si saco agua caliente por la parte inferior, de la misma manera tengo que tener un snorkel que me permita que el agua caliente sea tomada de la parte superior del tanque o de la parte media, ¿no? Lo que pueden ver acá rojo arriba y azul abajo está indicando los distintos niveles de temperatura. Esto se llama estratificación de la temperatura. Arriba vamos a poder ver o el tanque va a acumular mayor cantidad de agua caliente y abajo mayor cantidad de agua fría. ¿Estamos hablando de grandes diferencias de temperatura? No, estamos hablando de pocas diferencias de temperatura, pero diferencia al fin. También lo importante el tubo de venteo, acá podemos ver el dibujo tubo de venteo lateral. Vamos a ver también cuándo es tubo de venteo lateral, cuándo se debe usar tubo de venteo lateral, cuándo se debe usar tubo de venteo superior. Bueno, ¿cómo es el funcionamiento de un termo tipo NP? También llamados termos de tipo sifón. ¿Por qué de tipo sifón? Porque el efecto es un efecto de sifón, donde eh, el agua circula a través de los tubos por diferencia de densidad, ¿no? El agua caliente tiene menor densidad que el agua fría. Esa pequeña diferencia, porque realmente no es gran cosa la diferencia de densidad, la diferencia de densidad entre el agua caliente y el agua fría hace que el agua caliente, que es más liviana que el agua fría, suba por la parte superior del tubo cuando es calentada por la radiación solar y baje el agua fría que está en el tanque, en la parte inferior del tanque, baje por el tubo por la parte inferior del tubo. Este efecto de circulación va a hacer que la parte superior del tanque acumulador se vaya llenando de agua caliente y que la parte inferior del tanque acumulador vaya cada vez perdiendo o ganando temperatura, ¿no? Porque a medida que se va llenando de agua caliente la parte superior, la parte inferior se va calentando, porque el agua fría va bajando y el agua caliente va subiendo. Y al mismo tiempo, esto que está separado en la parte superior roja y la parte inferior azul, cada vez va siendo cada vez más rojo, ¿no? Eh, cada vez va siendo cada vez más rojo y se va calentando. Hasta que llega un punto donde la diferencia de densidades entre el agua caliente que sube y el agua fría que baja no sea tal, cuando esa diferencia de densidades no sea tal, el sistema, todo el tanque va a estar caliente y la circulación se va a frenar. No va a haber circulación hasta que se consuma el agua caliente. Cuando se consume el agua caliente, vuelve a entrar agua fría acá y vuelve a iniciar el proceso de calentamiento. Este proceso de calentamiento, de trabajo del termo, siempre lo debe hacer con su completo o su completa capacidad de agua. O sea, en otras palabras, siempre el termo tiene que estar lleno de agua. Nosotros tenemos que cuidar desde la instalación y desde la instrucción que le damos al cliente de que esto tiene que estar siempre lleno de agua. ¿Qué pasa
si empieza a perder agua, por ejemplo, como en la figura de la derecha. Este es un sistema que está mostrando de donde se consumió toda el agua caliente que se podía consumir y por algún motivo no volvió a entrar agua fría. Este sistema va a empezar a generar vapor y ese vapor va a ser un problema si el sistema no está preparado para tolerar ese vapor. Bueno, acá corto y los invito a ustedes a que me hagan alguna consulta o algún comentario. Y seguimos. Ahí tenemos ya algunas consultas en el chat, Diego, así que. Transmitímelas, por favor. Juan Pablo Bernasconi pregunta, Diego, ¿cuándo es necesario el tanque de precarga? Ahora lo vamos a ver más adelante. Bien, bueno, esa queda más para más adelante. Después, Facundo Fernández te consulta, si la resistencia se llena de sarro, ¿necesita ser cambiada también? Puede ser limpiada, la podemos salvar porque la resistencia está, por lo general, los tubos que envuelven la resistencia son de cobre, o sea que es un material que tolera el sarro, pero se va a depositar por lo que dije antes, por la alta temperatura que tiene. Eh, Puede ser limpiada y con eso le vamos a extender la vida útil. Pero guarda, ojo, que eso es signo de alarma de que algo está pasando con el agua. O la barra de magnesio se gastó del todo, o tenemos una dureza del agua que es eh, muy superior a la que tolera el sistema. Eh, la, la resistencia la limpiamos y sigue funcionando. Pero si hubo sarro, la resistencia con sarro tiene que hacer más esfuerzo térmico para poder calefaccionar el agua. O tiene que estar más tiempo prendida para poder calefaccionar el agua. Eso hace que la resistencia también se gaste más rápido. O sea, pierde vida útil más rápido. O sea, la voy a poder, en otras palabras, la voy a poder limpiar una vez, dos veces y la tercera vez se va a quemar. La siguiente pregunta es de Carlos y te pregunta, ¿puede perder aislación la resistencia por el deterioro? Sí, sí, totalmente. Puede perder aislación, por eso es recomendable que la instalación eléctrica que alimenta la resistencia tenga un disyuntor y que el termo esté, cuando tenga resistencia eléctrica, esté la carcasa del termo eh, puesta a tierra, ¿no? Alberto Aguirre consulta. Buenas tardes. Respecto a las barras de magnesio, ¿cuándo es necesaria una barra de 1/2 o de 3/4? No, esa respuesta no la tengo. Los termos vienen con su barra de magnesio y es la que se debe instalar. Después Mario pregunta, en caso de que se genere ese vapor, ¿sale por el tubo de venteo? Sí, ese vapor sale con el tubo de venteo, pero puede haber alguna condición que haga que ese vapor, aunque el venteo esté bien hecho, termine perjudicando la estructura interna del tanque interno. Ahora lo voy a explicar cuando veamos las imágenes. Aquí Jorge Panico consulta, ¿la válvula mezcladora reguladora es motorizada? No, no, funciona con un sistema térmico, tiene un bimetal adentro interno, que el bimetal a partir de una cierta temperatura se deforma y abre el paso de agua fría. Y con eso mezcla el agua caliente que baja del termo con el agua fría. Y la tensión a la cual el bimetálico va a empezar a abrir la válvula se regula con un resorte que tiene la perilla de regulación. Bueno, aquí uno de los clientes te dejó un comentario de que sí, en la zona de él, que es Malargüe, tiene mucho cerro el agua. Después, Juan Fernández consulta, ¿sube el consumo de energía eléctrica tomando en cuenta la resistencia? Y va a consumir como una resistencia de 1500 watts. Es una potencia más que debe ser tenida en cuenta cuando se instale. Va a consumir una resistencia de 1500 watts. Hay sistemas
por ejemplo, como el TK8. El TK8 es un sistema de control electrónico que también tenemos nosotros, que pueden reducir el consumo de la resistencia, porque la resistencia también tiene un termostato. Y nosotros la resistencia la calibramos para que encienda a partir de una cierta temperatura. O sea, nosotros la calibramos esa resistencia para que a partir de eh, 40 grados se encienda y, que a 50, y corte cuando llegue a 50. Entonces, si el cliente no está en la casa, se va todo el día y vuelve a las 2 de la mañana y estamos en invierno y por ahí la resistencia enciende, apaga y toda esa energía la va a perder el termo porque la va a empezar a disipar por el termo. No va a ser energía que va a ser utilizada por el cliente cuando viene a las 10 de la noche de cenar y se quiere bañar. Durante el día esa resistencia estuvo disipando energía y estuvo trabajando y estuvo consumiendo potencia eléctrica. En esos casos eh, conviene poner este control TK8 donde el cliente puede programar a partir de qué horario la resistencia se va a poder prender. No JF sé si, Solar pregunta, sí, perdón, no sé si respondí a la pregunta anterior. supongo que Juan Fernández luego no sé. Bueno, sigamos la siguiente. JF Solar pregunta, ¿qué presión soporta internamente el termotanque? El termotanque NP soporta solamente 0,6 bar. Y el HP, ahora me voy a fijar la ficha técnica, pero creo que era 2 bar. Ezequiel León pregunta, mi pregunta va relacionada a los colectores para calefacción de piscina. Me llamaron para ver una instalación que no realicé, pero el caso es que los tubos reventaron supuestamente por alta presión. ¿A qué se debe ese inconveniente? Y probablemente lo que haya pasado, si los tubos reventaron, supongo que estás hablando de tubos evacuados que van llenos de agua. Si reventaron, es muy probable que se haya congelado a la noche, porque recuerden que tanto los termos NP, que tienen tubos evacuados que trabajan con agua, como los colectores NP, porque los colectores también hay NP y HP, ¿no? Los HP son HIPAI y tienen otro sistema, pero los NP son tubos evacuados que trabajan llenos de agua. Tanto los colectores NP como los termos NP eh, no pueden trabajar en zonas donde la temperatura durante la noche o durante el día esté por debajo del 0 grados durante un tiempo prolongado, porque puede pasar esto, se congela el agua en los tubos, el agua cuando se congela aumenta de volumen y revienta los tubos. Es muy probable que haya pasado eso. Bien, aquí Juan Pablo Bernasconi pregunta, ¿cómo poner el cable a tierra a un termosolar en caso de que lleve resistencia? No, en el caso del termo, pueden poner la misma resistencia, tiene una conexión a tierra. Y pregunta, ¿dónde se ingresa el sensor del controlador? El sensor de controlador, bueno, eso lo dejamos para otra capacitación. En el caso del TK8, nuestra experiencia, tuvimos que poner el sensor por hacer uno de los venteos como entrada al sensor, pero eso, bueno, lo vamos a dejar para otra capacitación. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Entré medio tarde porque estoy justo de viaje. Decime, Sí. recién dijiste que soportaban los termotanques NP 0,6 bar, pero ¿estaba hablando del termotanque o de los tubos? Porque los tubos, según tengo entendido yo, no soportan más de 0,25, 0,30 como mucho. No, estoy hablando del tanque, perdón, sí, del tanque. Y bueno, ¿y los tubos entonces qué presión No, soportan? no, el termo siempre va a trabajar a no más de 0,15 bar, o sea, de 150 gramos por centímetro cuadrado.
Exacto, por eso. Siempre una distancia del pelo de agua de 1,5 metros como máximo. Claro, por eso los tubos de venteo no son más de 1,5 metros. Perfecto. Gracias. Porque aparte empieza a perder agua por los sellos. Exactamente. Además de eso, además de que no aguanta el vidrio la presión de más de 0,15, empiezan las polleritas que van Sí, en calzadas en el realidad tanque. nosotros tenemos ensayos del INTI donde no me acuerdo puntualmente cuál era el dato preciso, pero eran 0,6 bar, que era la presión. En el INTI se hacen ensayos, yo estoy casi segura, tendría que revisar el resultado, pero eh, los termos NP están, para que pasen el ensayo del INTI, tienen que llegar hasta 1 bar, si no, no pasan el ensayo del INTI. Y el termo no es que se ensaya por partes, se manda todo junto y tiene que resistir todo. Todo armado, lleno de agua, tiene que llegar hasta 1 bar. Después la presión de trabajo es mucho menor. Pero bueno, sí, empiezan a pasar esas cosas. Empieza a perder agua por los sellos, eh, antes de que empiece a perder agua por los sellos o que se rompan los sellos, los tubos son presionados a tender a salirse del tanque y empiezan a presionar la estructura para abajo. Eh, por eso no se deben usar con un tubo de meteo de más de 1,5 metros. Bueno, seguimos avanzando. Diego, te consulto, porque justo se Sí, me cortó cuando explicaba lo del el ano de sacrificio, sí. que había cambiado y justo se me cortó internet y no escuché la explicación. Ah, el ano de sacrificio. Y decía que Sí, el ano de sacrificio hay que controlarlo cada 6 meses. Si yo observo que cada 6 meses el ano de sacrificio o sea, desde el punto de me- instalación, hacemos la instalación hoy y dentro de 6 meses reviso el ano de sacrificio y está intacto, bueno, la próxima revisión la hago en un año. no, sí, eso sí está claro, Diego. Lo que yo digo es que ahora cambió el ano de sacrificio y viene Ah, sin claro. la guía Lo que práctica. decía, lo que decía es que Lo los explicaste sanos bien, de sacrificio, lo que decía es que los sanos de sacrificio en los próximos termos NP van a venir para ser roscados al tanque. Eso mejora lo que se llama protección galvánica, porque hace que el magnesio del ánodo tenga contacto eléctrico con el tanque. Y eso mejora la protección en cuanto a la corrosión. Y si ustedes reciben un termo que todavía no viene con esta mejora, viene con el ánodo convencional, con la guía de plástico para ser instalada en el tubo, no lo instalen en el tubo. Tomen el ánodo, lo sueltan adentro del tanque, que quede suelto tocando el fondo y déjenlo así. Porque va a trabajar mejor que si está en el tubo. Sí, los últimos que hemos instalado vienen ya sin la guía y sin la roja, o sea, viene el Por ano eso, solo nomás. viene sin la guía de plástico a propósito para que lo suelten adentro del tanque. Perfecto. Ahora sí, Esto clarísimo, es, Diego. es una cuestión preventiva hasta que vengan los nuevos termos que vienen con la mejora del ánodo roscado, ¿no? Perfecto. Bueno, seguimos con la capacitación. Bueno, entonces acá podemos ver la figura de la derecha que pasa cuando el termo empieza a tener problemas de alimentación de agua y me queda una zona vacía en la parte superior. Acá ¿qué pasa? Ahora, a pesar de que el cliente ya no puede seguir consumiendo agua caliente, si los tubos siguen recibiendo radiación, sigue generando energía. Y esa energía se va a ir en qué? En evaporar el agua, la poca agua que queda en el tanque, se va a seguir evaporando. Se va a seguir evaporando, acá tenemos la figura del medio donde ya no hay más agua, hay vapor, y puede generar una implosión, ¿no? ¿Qué es la implosión? Se genera un vacío interno
y ese vacío interno hace que la presión atmosférica empuje las paredes externas del termo, las empuje para adentro y deforme el tanque. Y ya es un daño que es irreversible. Y una de las preguntas que habían hecho, si el tubo de venteo, que acá en esta imagen no se ve el tubo de venteo, el tubo de venteo puede evacuar este vapor. Sí, lo puede evacuar. Pero si la radiación es durante mucho tiempo, si no hay consumo de agua durante mucho tiempo, y ese no consumo de agua durante mucho tiempo se combina con que hay mucha radiación porque es verano, hay muchas horas de sol porque es verano, eh, y encima hay mucho delta T. ¿Qué quiero decir con delta T? Entre el día y la noche hay mucha diferencia de temperatura. Esa combinación de factores va a provocar un accidente. Ese accidente que va a hacer que durante la noche toda esta presión de vapor que se fue generando, que el tubo de venteo está diseñado para evacuar, pero no está, no hay un diseño posible que pueda hacer que todo ese caudal de vapor que se generó durante todo el día, a la noche, ¿qué va a pasar? Ese caudal de vapor puede salir con mucha velocidad por el tubo de venteo y generar por inercia, esto es por inercia, va a generar un vacío interno, mientras que ese vapor es evacuado. O sea, al mismo tiempo que ese vapor intenta salir por el tubo de venteo, genera por inercia un vacío interno. Y ese vacío interno, combinado con el frío exterior de la noche, hace que la presión interna baje todavía más y esa presión interna, cuando llega a un valor, por debajo del cual va a generar la implosión. Por lo tanto, es importante dos cosas. Acá dos cosas que son importantísimas. Primero, que esté bien diseñado el venteo para que evacúe de la mejor manera posible el vapor interno. Segundo, si no se usa el termo, tener la precaución de tapar los tubos con una lona para que no reciba carga de radiación excesiva. Y tercero, asegurar que siempre tenga carga de agua. Si por algún motivo se cortó el agua, bueno, seguro que el termo quede lleno cerrando el consumo de agua, por ejemplo. Si tuve un problema que no hay agua red, bueno, corten el consumo de agua del termo. Cierren la llave de salida del termo. O que el cliente cierre la llave. Para que siempre estén las tres condiciones. Venteo bien construido, bien diseñado, termotanque lleno de agua y protección contra el exceso de radiación en el caso de que no haya consumo. Bueno, tubo de venteo de 20 milímetros, ahora lo vamos a ver en el plano. Bueno, acá empezamos a ver los distintos tipos de instalación del termo NP, ¿no? Tenemos un tanque de agua, un reservorio de agua, tenemos el termo, tenemos la salida inferior, salida del tanque. He visto instalaciones donde habían conectado la entrada al tanque con la entrada del termo, ¿no? Esto es salida del tanque con entrada de termo y salida del termo de agua caliente, ¿no? Siempre para que el termo esté lleno, tiene que haber una diferencia de altura hidráulica. Tiene que haber una diferencia de altura hidráulica entre, acá está indicando pelo de agua del tanque contra lo que sería parte superior del tanque interior, ¿no? Esta diferencia de altura tiene que ser entre 1,2 o 1,5 metros aproximadamente. El venteo eh, va a tener que tener un largo máximo, como dijimos antes, de 1,5 metros. ¿Qué sucede
Bueno, acá tenemos otra configuración, la misma instalación, la misma diferencia de altura, pero estamos alimentando al termo por la parte inferior. Acá en este caso no voy a poner no voy a poner el snorkel en la parte inferior porque ya estoy entrando a la parte inferior con agua fría. Sí lo voy a dejar en la parte donde sale el agua caliente, donde se hace la extracción de agua caliente, ¿no? Venteo en la parte superior. Fíjense que en tanto en este caso como en este caso tengo siempre venteo en la parte superior. Venteo lateral no, venteo en la parte superior. Ya, después cuando termine les voy a explicar por qué venteo en la parte superior y no venteo lateral. Bueno, el mismo caso que el anterior, pero estoy aplicando una válvula termomezcladora. La válvula termomezcladora que se calibra para la temperatura deseada, deja pasar el agua fría y la mezcla con el agua caliente que viene del termo. Bueno, cuando tenemos una diferencia superior a 1,2, 1,5 metros entre el pelo del agua y el tanque, podemos usar un tanque de precarga, ¿no? Un tanque de precarga, eh, siempre que esa diferencia de altura no sea superior a 2,5 metros, ¿no? No más de 2,5 metros, ya ahí no, este termo no sería aplicable para este tanque, ¿no? Pero siempre que la altura esté entre 2,5 y 1,5, podemos subsanar esa mayor altura con un tanque de precarga. El tanque de precarga, ¿cómo trabaja? Interiormente tiene un flotador y tiene una válvula. Cuando el flotador sube porque se llenó de agua, cierra la válvula de paso. Entonces, toda la presión o el exceso de presión que puedo tener por mayor altura es absorbida por la válvula de paso. Y el tanque siempre termina trabajando a presión atmosférica. Bueno, acá ven la misma conexión con la válvula termomezcladora en la parte inferior. En este caso, cuando tenemos tanque de precarga, hacemos el venteo lateral. Y a su vez el tanque de precarga tiene su propio venteo, que acá está dibujado acá en la parte de arriba, ¿no? El venteo lateral más el propio venteo del tanque de precarga hacen a la vez como si fuese un solo venteo superior. Otro sistema donde no tenemos tanque de reserva y el agua viene directamente de red. Alimenta el tanque de precarga y alimenta la válvula termomezcladora. Bueno, a ver, una instalación típica de cómo se puede usar un termo solar en general, ¿no? Un termo solar, donde puedo conectar el termo solar alimentando directamente los consumos, o puedo hacer una conexión en serie, por ejemplo, este sería un calefón, donde el termo solar precalienta el agua y ya la envía al calefón con una pretemperatura, ¿no? Eso hace que el calefón encienda o lo pueda regular a menor potencia, reduciendo el consumo de gas. Bueno, ¿cómo debe ser la instalación de la estructura? Tiene que estar bien apretada, tiene que estar derecha, tiene que estar a nivel, tiene que estar a nivel el tanque, ¿no? Podemos ver el nivel en los dos planos, en el plano longitudinal y en el plano transversal, tiene que estar siempre a nivel. ¿Por qué es esto? Porque los tubos tienen que estar siempre a 45 grados con respecto al nivel, porque si estos tubos no quedan a 45 grados, puedo afectar lo que vimos antes, que es el efecto termosifónico, ¿no? Si los tubos no están a 45 grados, afecto este movimiento. Si afecto este movimiento, afecto el funcionamiento del termo. Por eso siempre tiene que estar todo a nivel para que los tubos queden siempre como viene diseñado el termo para que estén a 45 grados. Aparte, que 45 grados no solo hace que el efecto termosifónico funcione bien, sino también hace que la cantidad de radiación que llega en invierno sea mayor.
Los planos a 45 grados tienen mayor cantidad de radiación en los meses de junio y julio. Bueno, acá podemos ver un ejemplo cuando tenemos un techo inclinado. Uno de los recursos para un techo de no más de 10 grados, de 10% de pendiente, ¿no? Podríamos cortar las patas traseras y adaptar el termo. Acá podemos ver un kit de instalación para cuando el techo está orientado al sur. Este sería un techo orientado al sur, ¿no? El termo tiene que ir mirando al norte. Por lo tanto, lo tendríamos que instalar de esta manera. ¿Qué pasa? Me queda una diferencia de altura en la parte inferior del termo. Bueno, nosotros tenemos un kit de fijaciones, se llama kit de extensión de patas, también para techos de hasta 10% de pendiente, ¿no? El mismo ejemplo con el kit de fijaciones. En este caso tengo el techo, está orientado al oeste o al este. Y yo necesito el termo que esté orientado al norte. En este caso puedo poner, como se ve en la imagen, las dos patas extensoras de forma lateral. Bueno, muy importante el tubo de venteo. Venteo lateral solo cuando se use tanque de precarga. Siempre que no haya tanque de precarga, siempre venteo superior. Y bueno, quedó pendiente de explicarles por qué esto. Bueno, porque nosotros hicimos cálculos, hicimos pruebas, que para que los termos evacúen el suficiente caudal de vapor y para que ese caudal de vapor que va a ser generado a la máxima potencia de energía solar no genere una presión que supere la que tolera el tanque, eh, el tubo de venteo tiene que tener 20 milímetros de diámetro interior, ¿no? Grábenselo, esto, anótenselo, tubo de venteo, diámetro interior 20 milímetros. El venteo lateral es un venteo de media pulgada. No tiene 20 milímetros, tiene interior 12 o 13 milímetros. Por eso es que no lo recomendamos cuando tengamos la posibilidad de hacer venteo superior. ¿Por qué? Porque el venteo superior tiene una conexión de 3/4, el venteo lateral de media. Por lo tanto, si yo pongo venteo lateral, solo venteo lateral, voy a estar restringiendo la salida de vapor teniendo el venteo superior que tiene un diámetro mayor. Por lo tanto, por eso nosotros recomendamos y también por tema de garantía exigimos que el venteo se haga de forma superior. Salvo cuando se ponga tanque de precarga, donde no nos queda otra que hacer el venteo lateral, y aparte es compensada esta falta de diámetro interior, es compensada porque el tanque de precarga tiene su propio venteo. Entonces la sumatoria del venteo del tanque de precarga más el venteo lateral termina siendo como un venteo superior de 20 milímetros. Esa es la explicación de por qué venteo lateral no y venteo superior sí. Bueno, no poner en este caso, en el caso de venteo lateral, a veces lo ponían para abajo, eso está mal, aparte de generar un problema, ¿no? Lo ponían para abajo y hacían una especie de sifón hidráulico acá y subían de vuelta. Eso que generaba, se llenaba de agua acá y el agua funcionaba como sifón hidráulico y generaba más presión interna. Bueno, acá pueden ver en imágenes de tanques que implosionaron, ¿no? Bueno, este es el mismo tanque, cómo implosionó. Otro error también es, bueno, ponían sin venteo superior, ponían un tapón acá al costado, o sea, todo tapado sin venteo, y ese es el peor caso de todos, ¿no? Seguro, ese termo va o
o no va a implosionar, pero sí lo que va a generar va a deformarse, no es que va a explotar, pero va a deformarse y va a empezar a perder agua. Van a ver la imagen con el tapón. Otro termo que implosionó, bueno, rompió un tubo también. Bueno, y acá podemos ver un ejemplo de plano de venteo. El venteo tiene que ser como máximo de 1,5 metros. Si, si supera los 50 milímetros de alto, tiene que, tiene que tener un tutor, ¿no? Que lo asegure para que no tenga movimiento. Eh, diámetro interno igual o mayor a 20 milímetros. Y acá damos ejemplo de los tubos de la tecnología de caños que pueden usar. Pueden usar tubo de termofusión tipo PN12, diámetro 25. Este tiene un diámetro interno de 19, 20 milímetros adentro. Si usan el agua caliente, tiene 16 interno. Por eso le ponemos el PN12, que es el de agua fría. Usen el de agua fría, que tiene 20 milímetros de diámetro interior. O pueden usar polipropileno de 3/4 que tiene 20 milímetros de diámetro interior. Con eso van a tener un adecuado diámetro interior. Después, tengo la conexión, acá con la conexión del tanque interior. Tengo una curva, no codo. Codo está prohibido, no se usa codo. Tengo una curva de 90 grados y tengo un codo de 45. Hay instalaciones que usan un codo, por ejemplo, a esta altura pueden poner un, un codo de 45, llegan hasta la pared y ponen otro codo de 45. Bueno, esos dos codos de 45 son tolerables, pero tengan en cuenta que esos dos codos de 45 equivalen a una curva de 90 en cuanto a resistencia de paso de vapor. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, yo salgo con el venteo por acá, hago un codo de 45, voy hasta la pared. Hago otro codo de 45, ya tengo el equivalente a la curva. Por lo tanto, cuando llegue con el caño acá arriba, no puedo poner más nada. A lo sumo puedo poner un codo de 45. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ya agoté la posibilidad de usar una curva. Siempre estamos hablando en términos de resistencia interna al paso de vapor. Yo tengo que lograr que el tubo de venteo sea igual que este plano o que tenga la resistencia interna equivalente a este plano. Y con eso voy a voy a proteger de la manera mm, mejor posible lo que sería la presión interna por vapor. Bueno, termotanques HP. Estos termotanques son presurizados. Ahora vamos a ver las características constructivas. Bueno, la principal diferencia, el tanque interior tiene 1,2 milímetros, ¿no? Es 3 veces superior al INP. Es del mismo material, ¿no? Acero IC 304. Bueno, acá podemos tener la principal diferencia, ¿no? Que los termos HP, eh, el tanque acumulador no tiene comunicación hidráulica con el tubo de vacío. Hay una conexión térmica, o sea, a través de unos contactos, a través de un cabezal de contacto de bronce, que se conecta con el tubo heat pipe. Este que pueden ver acá en el centro es el tubo heat pipe. Ah, la almohada marcada. Oh, papo, Sí, ¿cuál es la consulta, perdón? ¿estaba llena? No, tenía un poquito así. Ah, ¿Quién tiene Todavía abierto bien, el pero audio? ¿Lo pueden mañana. silenciar? Mañana capaz que Bueno, seguimos. Les decía, el tubo heat pipe es el encargado
de colectar el calor que generan los tubos de vacío y es el que va a transmitir a través de un líquido interno, que es un tipo de alcohol que tiene adentro, va a transmitir el calor al cabezal del tubo heat pipe. Y ese cabezal se va a calentar y por conducción térmica va a transferir el calor a lo que sería el manifold del tanque acumulador. Y ese tanque acumulador se va a calentar a través de ese manifold, ¿no? Esta forma de trabajo, esta tecnología, permite de que pueda trabajar en condiciones térmicas que estén por debajo del 0 grado, ¿no? Evitando el problema que ya habíamos mencionado de congelamiento. Bueno, a ver, acá podemos ver los componentes del heat pipe. Bueno, el heat pipe ya siempre vino con barra de magnesio roscada. Y la otra diferencia también con el NP es que no lleva tubo de venteo, lleva una válvula que es una válvula de alivio, que va colocada en esta parte superior, que va a ser la encargada de regular la presión interior. Bueno, más vistas del tubo heat pipe. Acá podemos ver el armado, ¿no? General, la válvula de alivio, la conexión de los tubos heat pipe y en el resto de los elementos es parecido, casi igual al NP. Bueno, como decíamos, al ser heat pipe, la tolerancia de presión es mucho más alta. Puedo conectar el tanque directamente a la entrada del termo. Puedo poner bombitas presurizadoras, que en el otro caso está prohibido también usar bombas presurizadoras, tanto en la entrada como en la salida. Puedo entrar directamente con presión de red. Puedo tener una válvula presurizadora a la entrada también. Eh, Me habían preguntado por la presión de trabajo del heat pipe. La presión máxima son 6 bar, pero la presión de trabajo va a estar aproximadamente en 2,5 bar. 2,5 bar. Siempre tenemos que estar por debajo de 2,5 bar. Bueno, consideraciones principales en cuanto a la instalación de NP o HP. Verificar la provisión de energía eléctrica en el techo y la forma segura de proveerla para la resistencia. Chequear que la nueva instalación no interfiera el paso o acceso a lugares existentes. Todas las fijaciones, tornillos, abrazaderas, soportes deben ser de material zincado, inoxidable o bronce. Aislar cañerías que puedan quedar expuestas sobre el techo a los fines de conservar la vida útil y minimizar las pérdidas térmicas. Este punto es importante. En las cañerías calientes, de agua caliente, deben ir aisladas. La última operación que se recomienda hacer es el montaje de los colectores solares, o sea, de los tubos, para que estén en el menor tiempo posible expuestos a la radiación solar sin que la instalación esté en funcionamiento. Verificar la resistencia de la superficie de apoyo en función del peso del termotanque seleccionado. Acuérdense la tabla que indicaba el peso cada uno. Debe asegurarse que el tanque esté perfectamente nivelado para evitar cámaras de aire que puedan dañar el interior del tanque interior. Garantiza que la altura entre el punto de consumo más alto y el tanque del termo solar sea como mínimo 2,5 metros. O sea, entre el termo y el consumo de agua caliente inferior tiene que haber un mínimo 2,5. Si no, va a haber problemas de presión. Porque acuérdense que los NP no pueden ir con válvulas presurizadoras. En general, para una pequeña instalación unifamiliar, basta con dos técnicos. Bueno, esto es una cuestión operativa. Chequear el medio mecánico que se utilizará para izar los equipos en el techo. También es importante por los pesos de los equipos y el volumen. ¿eh? El tanque no es tan pesado, pero
es grande y es difícil de manipular. Direccionar la orientación del venteo hacia una zona segura. Tener en cuenta a la hora de definir la ubicación donde se instalará el equipo. Altura, resistencia a la superficie de apoyo, pérdidas térmicas y sombra. Sombras es importante. Les puedo mencionar un caso hace poco. Instalaron un termo y pusieron el termo mirando al norte, estaba bien instalado, pero de forma lateral le pusieron dos paredes cercanas, o sea, a menos de 50 centímetros del termo cada una. Y obvio, claro, el sol hasta que no llegaba a las 11 del mediodía no calentaba los tubos. Calentaba entre las 11 y las 2 de la tarde los tubos. Después tenía sombra todo el día. Bueno, eso es importante, el cliente nos llamó y nos decía que no, el agua no calentaba. Claro, tenía sombra todo el día, no iba a calentar nunca. Bueno, consideraciones para la puesta en marcha. NP-HP. Llegado el momento de cargar con agua el equipo, es de suma importancia considerar la radiación solar a la que están expuestos los tubos de vidrio. No debe dejarse el termo armado y vacío. Esto generará vapor o aire muy caliente en el interior del tanque y al entrar el agua fría produce una brusca compresión de los gases del interior que pueden derivar en una brusca implosión. ¿Está bien? Aparte de reventar los tubos por diferencia de temperatura. Así que es importante no provocar este golpe térmico, ¿no? La carga debe realizarse lentamente para eliminar cámaras de aire que podrían quedar dentro del circuito. Una vez cargado, dirigirse a la parte más baja de la instalación de agua caliente para concluir con el purgado de la línea, ¿no? También esto del purgado también es importante, que no quede aire en el punto del circuito. Chequear y rechequear el ajuste de todas las sujeciones a la superficie de base y fundamentalmente la vulnerabilidad del termotanque. Apagado o desactivación del termotanque solar. Cubrir los tubos con nylon o lona negra atando apropiadamente la cobertura de la estructura del termotanque. Por lo que mencioné antes, cuando el equipo no se usa y genera calor por recibir radiación. Debe ser cubierto para que no genere calor. Cortar la alimentación de 220 de la resistencia de calefactor. Bueno, como lo que mencioné, ¿no? Durante la ausencia de la vivienda de más de 2 días, eh, debe ser comunicada por el instalador o propietario. Esta recomendación debe ser comunicada por el instalador o propietario. Bueno, ejemplos de instalación. Podemos ver ejemplos de instalación de Vega. Bueno, colectores split, acá vamos a hacer una introducción porque en realidad el curso también lo dimos cuando dimos termotanque de placa plana. Este es un colector de tubo hip pipe, también los hay en NP. Bueno, los tubos son también de borosilicato de 1,6 milímetros de espesor estándar, ¿no? Recubrimiento de absorción solar, lo que mencionaba antes, es un nitrato de aluminio, ¿no? En la capa de absorción, permite absorber hasta 92% de la radiación. El cabezal colector, ¿no? El cabezal colector es de bronce, de 1,2 milímetros. También está aislado con espuma de poliuretano, aleación de aluminio anodizado, ¿no? El cabezal, toda la estructura exterior de aleación de aluminio. Bueno, viene para instalar con una válvula de alivio de bronce. Acá podemos ver también, pueden ver el detalle como es el colector tipo hip pipe, ¿no?
también no hay conexión hidráulica entre lo que circula por el cabezal y los tubos, ¿no? Los tubos trabajan sin agua y por lo tanto pueden trabajar a temperaturas ambientes por debajo del 0 °C. Un ejemplo de instalación para calefacción de agua de piletas. Bueno, acá pueden ver un ejemplo de la combinación tipo split, donde tenemos un tanque acumulador Vega. Este es un tanque aproximadamente de 300 litros. Nosotros tenemos hasta 400 litros y por pedido especial podemos hacer hasta 1000 y 2000 litros de acumulación. Y la forma de trabajo lo pueden ver en este esquema de la derecha. Pueden ver el tanque acumulador conectado a dos colectores, ¿no? Y una bombita de recirculación. Esta bombita es una bombita de 50 watts de potencia, es una bombita chiquita de recirculación. Estos tanques, también me olvidé de mencionar, son doble tanque. ¿Qué quiere decir doble tanque? Que el tanque interior tiene a su vez un tanque exterior que es por el cual va a circular el agua. Entonces el agua circula por el tanque exterior y calienta al tanque interior. Por lo tanto, esta propiedad que me permite hacer, me permite hacer que el agua que circula por los colectores, por este circuito, le pueda poner yo un anticorrosivo o un anticongelante. O sea, puedo hacer una mezcla de agua destilada con anticongelante. ¿Eso qué va a hacer? Va a mejorar la corrosión interna de la bomba, va a mejorar la corrosión interna de los cabezales y aparte me va a proteger contra los momentos de baja temperatura de congelación. Y al mismo tiempo va a permitir que el agua que entre y sale del tanque interior pueda ser agua de consumo, ¿no? Acá ven un ejemplo un poquito más complejo donde hay 12 colectores. En esta instalación se llama instalación hidráulicamente compensada. Si ustedes siguen cualquier camino, si yo, por ejemplo, parto de este punto y sigo todo este recorrido y entro por estos dos colectores y salgo por acá y llego a este punto, yo habré recorrido la misma distancia hidráulica que, que por cualquier otro lugar. Si hacen la cuenta y entran por acá abajo y siguen por acá, y siguen por acá, es exactamente la misma distancia. Entro por acá, sigo por acá y salgo por acá en la misma distancia. Esto se llama instalación hidráulicamente compensada. ¿Y para qué se hace? Para que todos, en este caso, el grupo de dos colectores, este grupo de dos colectores, con este grupo de dos colectores, con este grupo de dos colectores, o sea, todos, tengan todas las mismas caídas de presión. Como todos tienen la misma caída de presión, todos van a tener el mismo caudal. Por lo tanto, todos van a generar la misma potencia térmica. Si yo la instalación la hago de otra forma, se puede pasar, siempre que estemos hablando de grandes instalaciones, no de un solo colector o dos colectores. Cuando estemos hablando de grandes instalaciones, puede pasar que el caudal que pasa por unos colectores no sea el mismo que otro y por lo tanto que la generación térmica no sea la misma y haya una deficiencia. Bueno, esta es la relación entre colectores y volumen de acumulación. Acá tienen, bueno, como este curso ya lo habíamos visto en colectores planos, tienen la columna para colectores planos y la columna para eh, colectores de tubos. Y ahí les puede mostrar la cantidad de colectores planos o colectores de tubos versus volumen de acumulación o volumen del tanque que hay que seleccionar. Por ejemplo, para un tanque de 1000 litros necesito 7 colectores de tubos, de 30 tubos.
un ejemplo de cómo se menciona colectores para pileta, ¿no? En el caso de los tubos de base, colectores de tubos, se calcula que es aproximadamente entre 1,3 y 1,5 tubos por metro cuadrado de pileta de superficie. Para colectores planos, aplicaría el que dice colectores plano con vidrio, ¿no? Que es aproximadamente entre el 30% y 40% del área de la pileta. Bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, ahí Alberto Aguirres pregunta, ¿qué cantidad de centímetros se extienden las patas extensoras? ¿O viene predefinido? No, viene predefinido. No tengo el dato, creo que eran no más de 250 milímetros, 300 milímetros, pero lo que sí le puedo decir que es para techos de no más del 10% de pendiente. O sea, son patas extensoras para techos de poca inclinación. Son para compensar la pequeña diferencia que puede haber.